Bienvenidos a este video tutorial de SQL Server. Mi nombre es Víctor Hugo Cárdenas y esta vez hablaremos de planes de ejecución. Cada vez que se ejecuta una consulta en el motor de base de datos, internamente se ejecuta una serie de operaciones que varían según la consulta, el número de datos y el comportamiento del motor de base de datos. El conjunto de pasos que tiene que realizar el motor para ejecutar la consulta se llama plan de ejecución. SQL Server cuenta con una herramienta que me permite estimar cuál será el comportamiento del plan de ejecución y a través de iconos o gráficas mostrar ese comportamiento para su evaluación. Vamos a hacer clic en nueva consulta para iniciar nuestro ejemplo y para esto contamos con una base de datos que se llama lista, que contiene una tabla que se llama padrón, que contiene información de 6 millones de personas como su nombre, su segundo nombre, su primer apellido, su segundo apellido, su tercer apellido o apellido de casada, fecha de nacimiento, edad, género, entre otros. Por lo que vamos a hacer la siguiente consulta. Select num1, num2, ap1, ap2, ap3, from padrón, where ap1 igual a Cárdenas and ap2 igual a Valenzuela. Para mostrar el plan de ejecución estimado, contamos con un botón en las herramientas del SQL que dice mostrar plan de ejecución estimado. Entonces no tenemos nada más que seleccionar nuestra consulta y presionar el botón de mostrar plan de ejecución. Los planes de ejecución, como había mencionado antes, se muestran a través de iconos o gráficas y pues uno debe de interpretar esos iconos o gráficas. En este caso, para esta tabla que estamos consultando, tenemos un problema grave, ya que la tabla no tiene índices, lo que hace que tenga que hacer un barrido de la tabla, que se conoce como table scan, para poder encontrar el dato que le solicito. Esto vuelve lenta la consulta, ya que sería el mismo caso que desarrollara un libro con n cantidad de temas, pero cuando se lo mostrara al lector, el libro no tuviese índice, obligando al lector a tener que buscar hoja por hoja el tema deseado. En tablas muy pequeñas puede resultar esto eficiente, pero en tablas con gran volumen de datos reduce completamente el rendimiento. El icono de paralelismo, este sí representa una buena noticia, ya que lo que está diciendo es que encontró que este equipo cuenta con más de un procesador, por lo que utilizará varios procesadores para realizar la consulta y devolverla lo más rápido posible. Al interpretar entonces este plan de ejecución estimado, pues al generar un table scan, esto implica que la consulta no es eficiente y que debo de fabricar un índice. Recordémonos que tenemos índices clusteriados y no clusteriados, que los índices clusteriados se ordenan físicamente en el disco y los no clusteriados generan una estructura
llamada nivel de hoja para ordenar. Es decir, un índice clusteriado se ordena como un diccionario físicamente. Si yo busco la palabra ciego, no tengo nada más que calcular por dónde está las páginas que contienen la letra C sin tener que empezar desde la primera hoja. Eso es un índice clusteriado. Y un índice no clusteriado, pues sería el concepto de buscar un tema por un índice que normalmente está en las primeras hojas del libro y pues ya luego ir en base a ese índice al tema deseado. Vamos a ejecutar la consulta para ver el tiempo que demora en devolvernos los datos. En este caso, tardará varios segundos. Podemos ver en la esquina inferior izquierda de la pantalla el tiempo que está demorando. Vamos a ver luego que al colocarle índices a la tabla será más eficiente. Listo, 49 segundos. Ahora vamos a colocar un índice. Es importante también los campos que decido incluir dentro del índice. Vamos a mencionar en este caso primero los apellidos. Y listo, crearemos nuestro índice. Una vez terminado el índice, ahora podemos solicitarle nuevamente el plan de ejecución de la consulta y este, de acuerdo al índice que acabamos de crear, deberá variar. Listo, ahora tenemos un plan de ejecución más eficiente, ya que en vez de hacer un barrido de tabla, ahora utilizará el índice que acabamos de fabricar para devolver los datos. Y si ahora nuevamente ejecutamos la consulta, solo que le vamos a hacer un cambio, modificando los apellidos pedidos inicialmente, y ahora ejecutamos, y pues la devolución de datos es inmediata. En este primer ejemplo hemos comparado la eficiencia de un plan de ejecución que contempla una búsqueda sobre un índice contra un plan de ejecución que contempla un barrido de tabla. Pero existen otras operaciones que conviene optimizar. La instrucción order by, por ejemplo, es una instrucción que vuelve la consulta un poco lenta. En este caso, por ejemplo, si agregamos a nuestra consulta el order by nombre 1 y pedimos el plan de ejecución, el icono nos muestra que el motor de base de datos tiene que gastar un poco más de recurso realizando el ordenamiento. Por lo general, la instrucción de order by vuelve nuestra consulta más lenta. La única forma de evitar la instrucción order by si es que quiero los datos ordenados es preordenarlos a través de un índice. Ah, pero aquí yo fabriqué un índice. ¿Por qué no están los datos ordenados? Bueno, porque cuando fabricamos nuestro índice,
la primera columna de ordenación del índice era apellido 1 y luego apellido 2, no nombre, por lo que si decido, por ejemplo, ordenar por AP1, en este caso evitaré el ordenamiento ya que el índice ordenó la primera columna. Vamos a ver el plan de ejecución y efectivamente me devuelve los datos ordenados, pero no tiene que gastar tiempo en ordenarlos porque ya están preordenados. Incluso, aunque modifiquemos la condición del where para no mostrar el primer apellido. Vamos nuevamente a ver el plan de ejecución y ahora no incluye el icono de ordenamiento, pero de alguna manera sí volvió más eficiente la consulta al utilizar nuevamente el paralelismo que permite usar más de un procesador. Otro tipo de consultas donde es importante ver el plan de ejecución para optimizar nuestras consultas es cuando utilizamos la instrucción inner join. Para esto vamos a cambiar de base de datos y vamos a hacer un join entre dos tablas. En este caso, Norwin corresponde a un sistema de facturación que tiene clientes listo. Ahora veamos el plan de ejecución de este join entre dos tablas. En este caso, la consulta que acabamos de realizar produce un inner join entre las tablas de tipo hash. Los tipos de join posibles son de merge, de nested y de hash. Merge generalmente se usa cuando las cantidades de registros a comparar son relativamente grandes y están ordenadas. Aun si no están ordenadas, el motor puede predecir que es más rápido ordenar la tabla y hacer el merge join que hacer un nested loop join. En muchas situaciones es frecuente ver que una consulta anteriormente usaba nested y en algún momento pasó a utilizar merge. La razón de esto es porque el volumen de datos aumentó y por lo tanto es más óptimo usar un merge que un nested loop join. El nested loop join suele ser generalmente el más frecuente de presentarse. Es también el algoritmo más simple de todos. Este operador físico es usado en el motor cuando tenemos un join entre dos tablas con cantidades pequeñas de datos. También aplica con cierto tipo de joins como los cross joins. Ahora, hash join, mientras que nested loop joins trabaja bien con conjuntos chicos de datos y los merge con conjuntos moderados, el hash join es especialmente útil en grandes cantidades de datos, generalmente en data warehouse. Este operador es mucho más paralelizable y escalable, aunque hay que tener especial atención en que se usa generalmente cuando las tablas relacionadas no tienen índices válidos de los campos a comparar, lo cual puede sugerir que están mal colocados nuestros índices. Hashjoin consume mucha memoria, por lo que hay que tener cuidado y es el tipo de join al que hay que ponerle más atención. En base a estas definiciones, podemos decir entonces que si estamos utilizando una unión entre tablas con un gran volumen de datos, al momento de pedir un plan de ejecución, pues perfectamente podría verse un join de tipo hash. Pero si por el contrario tenemos muy poco volumen de datos y se presenta la instrucción hash, pues puede ser que debamos revisar los índices. Si tenemos muy poco volumen de datos, quizá lo más lógico es que se presente un join de tipo nested.
Y normalmente, si los campos por los cuales estamos haciendo el join están ordenados, debería de esperarse un merge. Para realizar algunos ejemplos, vamos a tomar nuevamente la base de datos Norwin y vamos a fabricar dos tablas a partir de datos de las tablas Customers y Orders. Aquí consultaremos la tabla Customers, pero le agregaremos la instrucción into para fabricar con datos de Customers la tabla cliente. Y vamos a crear la tabla orden a partir de datos de la tabla Orders. Y listo. Tengamos en cuenta que Customers creó la tabla cliente y Orders la tabla orden. Por lo tanto, cliente y orden son dos nuevas tablas que no tienen llaves primarias, no tienen índices, simplemente los datos. Y lo vamos a probar ahora. Vamos a seleccionar, ejecutamos y ahí están los datos. Pero atención a que si leo el plan de ejecución, hará un table scan, dado a que la tabla no tiene índices. Igual si consulto la tabla orden, pues tampoco tiene índices. Ahora, si hacemos una unión entre las dos tablas, como las dos tablas no tienen índices válidos, listo. Como las dos tablas no tienen índices, él se verá obligado a que tendrá que crear una unión de tipo hash, que en este caso representará un bajo performance en esta consulta, ya que la unión de hash se da por no tener índices en las tablas. Vamos a ejecutar para comprobar que hayamos escrito correctamente la consulta. Tenemos problemas aquí. Ahora sí, listo. Ejecutamos. Tenemos los datos, pero veamos el tipo o el plan de ejecución que creó. En este caso podemos ver que está realizando una unión de hash. ¿Podemos modificar la unión de hash? Sí, en este caso podríamos colocar una llave primaria sobre cliente y podríamos crear un índice clusteriado sobre orden. Por ejemplo, vamos a decir sobre cliente vamos a crear una llave primaria. Tengamos en cuenta que cada vez que se crea una llave primaria o una restricción unique, inmediatamente crea un índice. Listo, tenemos llave primaria en cliente. Y ahora en orden vamos a crear un índice.
Listo. Lo seleccionamos y ejecutamos. Y tenemos ahora un índice de llave primaria para la tabla cliente y un índice clusteriado por la columna Customer ID para la tabla orden. Si ahora entonces volvemos a ejecutar nuestra consulta pidiéndole el plan de ejecución, ahora al encontrar ordenada la columna Customer ID de cliente y la columna Customer ID de orden a través de un índice, pues ejecuta un join de tipo merge al momento de unir las dos tablas. Esto quiere decir que nosotros podemos manipular a través de la correcta aplicación de índices el tipo de unión que genera en un plan de ejecución, lo que nos permitirá optimizar la consulta. En esta lección hemos hablado de cómo obtener e interpretar el plan de ejecución de una consulta.